Sesión de nuestro curso de asistente administrativo. Vamos a empezar con nuestra sesión. Permítanme, por favor. Voy a compartir nuestro material para poder iniciar rápidamente. A ver, estamos en lo... A ver, quiero verificar, creo que había abierto otro material. Uy, a ver. A ver, coleguitas, un minutito, por favor. Creo que estoy en otro material. Sí, efectivamente estaba aquí, estaba en otro material. Voy a abrir nuestro material actual, estaba en el material de la quinta sesión. A ver, coleguitas, un momentito, por favor, un minutito. Ya está. Listo, ahora sí, vamos a iniciar rápidamente con nuestra sesión. Ok, voy a compartir nuestro material. Ya me iba a adelantar yo una sesión más, pero ya estamos acá con nuestra sesión, que hoy día vamos a empezar a ver la primera parte de lo que es la redacción de documentos administrativos. Ok, ¿qué habíamos visto hasta la fecha? Vamos a hacer nuevamente nuestro feedback, nuestra pequeña retroalimentación de nuestras sesiones pasadas hasta el día de hoy. Habíamos arrancado a ver todo nuestro curso desde la estructura organizacional de la empresa que se veía reflejada a través del organigrama. Vimos cómo estaba formada una institución, vimos las partes, vimos la importancia. Después también empezamos a ver los procesos administrativos, cuando el asistente quiere plantear cualquier tipo de mejora, cualquier tipo de proyecto, quiere implementar un proyecto o quiere realizar cualquier tarea en un área administrativa, necesita basarse en este proceso administrativo para poder asegurar eficiencia, eficacia y productividad en su actuar. Y vimos que estos 4 procesos administrativos era desde la planeación, que era cuando planificábamos todo ello, ¿no? Que podía partir de documentos previsionales, establecernos metas, establecernos objetivos. Vimos también desde analizar nuestro FODA, realizar nuestro FODA para ver nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vimos también desde la organización, que ya meritaba lo que era la distribución de funciones dentro de las áreas, o tener también dentro de esa parte, tener asegurado al personal ideal en el puesto ideal para que por así decir, se pueda asegurar que va a haber un buen cumplimiento en las funciones. Es por eso que también tienen que tener establecido acá lo que es los perfiles de puesto. Básicamente, en este nivel de organización, ayudaba mucho que el asistente pueda realizar un buen proceso de reclutamiento y de selección. La dirección, que es la parte donde el líder o los gerentes o las partes de la jefatura se lucían, porque ahí es donde ellos van a encargarse de dar el seguimiento continuo, la retroalimentación, de otorgar información, que es la parte más crítica del proceso, y la ejecución, y la parte clave, que es el control, que es una vez de que terminó la ejecución, evaluar los resultados, evaluar el desempeño, ver si se logró el objetivo o no. Después de eso, en nuestra sesión anterior, vimos lo que era la clasificación de archivos y de documentos. Empezamos primero a diferenciar qué es un archivo y qué es un documento, porque ambos términos se utilizaban de manera indistinta, ¿no? Nos referíamos a los documentos como archivos o un archivo como documentos. Vimos de que no son términos que están alejados, no son términos que sean completamente opuestos o completamente diferentes, son términos similares. Sin embargo, estos términos no son iguales. Documentos, y vamos a profundizar hoy día un poquito más en lo que son documentos. Los documentos es aquello que contiene información de la organización, y los archivos por así decir, el conjunto de documentos, ¿no? Es aquello que contiene, que guarda. La misma palabra dice que archiva
varios documentos y vimos algunos tipos de archivos necesarios que se tienen que tener en la organización, como por ejemplo los legajos de personal, que son muy necesarios dentro de una organización porque mediante ello llevamos el control de nuestro personal, archivos de información financiera, archivos de boletas y facturas, todos ellos. Y después vimos cómo los podemos clasificar, cómo podemos ordenar estos archivos, por qué tenemos que ordenarlos. Primero empezamos y dijimos, tenemos que ordenar estos archivos porque el orden es clave, el orden es básico para la organización. ¿Por qué? Porque esta información tiene que estar a la mano de todos. Tiene que estar no solamente a la mano de la persona encargada, sino de cualquier persona en la organización. Ahí es donde también aclaramos cierto término, cierta palabra que muchos decían, ¿no? En mi desorden yo encuentro mi orden, ¿no? O también frases muy dichas que varias personas dicen como que, justificando la desorganización, ¿no? Y que son dichas, pero dentro de una organización no son válidas ni correctas. Fuera de la organización, para el día a día de una persona, sí, ¿ok? Porque es muy cierto, porque muchas personas tenemos por así decir, tenemos una idea diferente del orden, ¿ok? Yo puedo tener toda mi ropa en un mismo cajón, pero yo sé dónde está ubicada cada una de mis prendas. Es mi orden y está bien, pero hay un concepto general de orden que se da para las organizaciones y ese concepto se tiene que respetar en una empresa, sobre todo cuando hablamos de documentación ajena, porque por más trabajador que yo sea, por más encargado de área o por más encargado de esa documentación que sea, no es mío, es ajeno, eso le pertenece a la organización, le pertenece a la empresa. ¿Ok? Entonces yo tengo que respetar un orden en el que no solamente yo entienda qué es lo que hay ahí, sino que todas las personas puedan entender. ¿Por qué? Porque ya hemos visto muchas ocasiones y también lo mencionamos, ¿no? Para poder finalizar con esa parte, mencionamos de que habían personas que a veces se quedaban tiempo en la empresa, ¿no? Ya habían renunciado, pero seguían yendo a trabajar o seguían yendo y le decíamos, ¿por qué sigues viniendo? Es que no termino de entregar cargo. ¿Por qué? Por el desorden que se había generado o personas que a veces se van de manera abrupta de la organización por diferentes motivos, que puede ser por un despido inmediato, puede ser por una renuncia inmediata, por un abandono de trabajo, ¿por qué no? También por causas de enfermedad grave o fallecimiento, pero que de manera abrupta, personas que se ausentan en la organización y que no dejaron su documentación organizada ni ordenada, y eso amerita no solamente un conflicto dentro de la empresa, sino también pérdida de tiempo, incluso pérdidas económicas, porque el tiempo en la empresa, como se dice, es dinero, ¿no? Pérdidas económicas también. Entonces se tiene que respetar este orden y vimos que había muchas formas de poder ordenar nuestra documentación, que podíamos partir desde orden alfabético, orden numérico, orden cronológico, podíamos partir también por orden alfanumérico, por orden geográfico, ¿no? De cada uno dependiendo de la necesidad que tiene la organización. Hasta ese punto habíamos establecido que no había, un orden específico, un orden que se diga para esta empresa es esto, para esta otra empresa es esto, no, sino que nosotros buscamos el orden que mejor se adapte a las necesidades que tiene mi organización. Y el día de hoy vamos a seguir hablando un poquito más sobre documentos, porque vamos a hablar sobre la redacción de documentos administrativos, parte 1, que nos vamos a enfocar en lo que son las solicitudes y los oficios. En nuestra siguiente sesión vamos a seguir con la parte 2, que vamos a ver cómo tenemos que redactar adecuadamente un informe o un memorándum. Y vamos a arrancar con esta parte de la redacción de las solicitudes y los oficios. ¿Cuál es nuestro índice de aprendizaje del día de hoy? Vamos a ver primero qué es un documento administrativo. Ok, vamos a ver qué es un documento administrativo. Después vamos a ver, ahí se me fue, ahí acá está. Después vamos a ver cuáles son los principios fundamentales para la redacción de documentos administrativos.
Después vamos a ver las etapas para la redacción, las consideraciones a tener en cuenta para la redacción de documentos, la estructura para la redacción de documentos y la redacción de solicitudes y oficios. Ok, al finalizar, el estudiante debe poder realizar redacciones de solicitudes y oficios y arrancamos con la pregunta. Estimados colegas, ¿alguna vez alguien aquí presente ha redactado algún oficio o alguna solicitud para cualquier entidad, ya sea como trabajador o ya sea como persona externa? ¿Ha realizado alguna vez su propia redacción de algún oficio o de alguna solicitud? ¿Algún momento? A ver, ¿alguien por ahí? Vamos, ¿qué pasó, colegas? Hoy día estamos calladitos, ya están esperando para irse por Halloween, ¿no? Ya están esperando ya su hora de Halloween por ahí, ¿no? Sí, por ahí nos dicen, ¿no? Las solicitudes universitarias. Muy bien, esas solicitudes para pedir los documentos internos, ¿no? De repente solicitudes a mi municipalidad para alguna información. De repente he llenado alguna ficha en alguna institución pública que era una solicitud por ahí, puede ser también, ¿no? Muy bien, la mayoría de nosotros, si es que hemos realizado algún trámite, ok, si es que hemos realizado algún trámite, por lo menos en el sector público y también en el privado, hemos ya realizado un modelito de solicitud. No, de repente habrá sido muy sencillo, de repente habrá sido muy sencillo, de repente ha sido un poquito más elaborado, pero ya en sí su mayoría ha realizado un modelito de solicitud por ahí. Ok, vamos a empezar a ver primero qué es un documento administrativo. Ok, empezamos nosotros a definir. ¿Qué es un documento administrativo? En los documentos administrativos podríamos decir que es un tipo de documentación, porque hay muchos documentos, hay muchos tipos de documentación. Entre ellos tenemos la documentación administrativa, que es utilizado precisamente en el ámbito de gestión de la organización, en empresas, en instituciones y en entornos similares, ¿no? Es decir, los documentos administrativos son exclusivos para trámites propios de la organización. ¿Ok? Yo no puedo agarrar y decir, voy a mandar una solicitud a mi amiga para decirle que me preste su ropa y llamarlo así, llamar esa solicitud como documento administrativo. No, porque no hay una organización, no hay una empresa de por medio. Entonces, para ir definiendo que cuando hablamos de documento administrativo es exclusivo de una empresa, de una organización, y que estos tienen un propósito en específico, ¿ok? Tienen un propósito en específico dependiendo del contenido que vaya a tener ¿ok? También estos documentos nos ayudan, son fundamentales para poder mantener registro y seguimiento adecuado de las actividades que se puedan tener en una organización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, de evidencias, cuando hablamos de dar, por así decir, dar seguimiento a una empresa o algo, todo lo hacemos por medio de documentación administrativa. Lo que nunca va a faltar en una empresa es documentación. Voy y quiero saber si un trabajador tiene buen comportamiento en la empresa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo más probable es que vaya a buscar en su legajo y voy a ver si es que hay documentación de buen desempeño o si es que hay de repente por ahí los memorándum de llamada de atención. Eso se está evidenciando en un documento. ¿Ok? Igual, si es que yo quiero ver cómo va la situación financiera de mi empresa, ¿dónde voy a poder verla? No es que yo voy a ir y me voy a sentar a contar los billetes de mi empresa, ¿no? No, eso lo voy a ver a través de documentación financiera. ¿Ok? Tendré que sentar y ver a ver la documentación, ¿no? Cuadres de caja, flujos de caja, declaraciones juradas, por ahí que pueda encontrar, todo lo vemos a través de documentación. Es por eso que esta documentación nos ayuda a mantener siempre un registro y seguimiento adecuado de todas nuestras actividades, ya sean administrativas u operativas. Incluso quiero ver si mis trabajadores están llegando a tiempo.
¿ok? Tendré que ir a ver sus reportes de salidas e ingresos, también es un documento, ¿ok? Toda la documentación nos sirve para todo ello, ¿no? Y hay muchos tipos de documentación dentro de una organización. ¿Ok? Estamos hablando ahorita de lo que es en general, no estamos hablando todavía de los que vamos a tocar a fondo, pero hay muchísimos tipos de documentación administrativa, como por ejemplo pueden ser las cartas y comunicaciones, ¿no? Que ya van ahí lo que son cartas, incluso actualmente ya no solo podemos hablar de documentación física, de papelito o impreso, también podemos hablar ya de documentación virtual, como a través de correos electrónicos, ¿no? Información enviada a través de correos electrónicos institucionales, también se cuenta eso como documentación administrativa. Los memorándum utilizados para la comunicación interna y externa, ¿no? Y que pueden utilizarse también para transmitir información, instrucciones, notificaciones, solicitudes, entre otras. Ahí también vienen lo que son las solicitudes, oficios, que también podemos enviar tanto internos como externos para la organización, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Tenemos otro, por ejemplo, otro tipo de documentación administrativa pueden ser los informes. ¿Ok? Que hace un momento hemos visto que los informes, su mismo nombre lo dice, recopilan información y datos sobre un tema específico, una actividad específica, ¿no? Que pueden ser informes financieros, informes de progreso, informes de ventas. ¿Cómo van mis trabajos? ¿Cómo van mis ventas? ¿No? Ahí están. El documento administrativo de informes de ventas, informes de investigación, entre otros. Mis facturas y mis cotizaciones son un documento administrativo, también son documentos administrativos. No, también son documentos administrativos que son utilizados para las transacciones comerciales que se realizan, ¿no? Y que son documentos que detallan costos de productos, servicios que se han prestado, se detallan el producto detallado, el servicio, cuánto costó cada uno de ellos, si se llegó a finiquitar, si es que no se llegó a finiquitar en el caso de cotizaciones, contratos y acuerdos, también mis contratos de trabajo. ¿Ok? Y dicho sea de paso, estos contratos y acuerdos no dejan de ser documentación administrativa, pero son documentos legales, ¿no? Ya sean mis contratos de trabajo, acuerdos, convenios que pueda tener con otra organización, que estos también me ayudan a establecer términos y condiciones, ya sea con mis trabajadores, con otra entidad comercial, relaciones comerciales, laborales, entre muchos, ¿no? Pero estos contratos o acuerdos que se puedan tener también son documentos administrativos, ¿no? Por ahí tenemos, ya hemos mencionado hace un momento el registro de personal también, los formularios, solicitudes, los protocolos y procedimientos también, ¿no? De repente por ahí tenemos documentos que describen procedimientos y procesos a seguir en la organización. De repente yo tengo un protocolo yo tengo un protocolo de repente de seguridad. ¿Ok? Tengo un protocolo de seguridad que deben seguir mis trabajadores. Ese protocolo que lo tengo por escrito es un documento administrativo. Entonces, cuando hablamos de documentación administrativa, nos podemos referir que en general es fundamental para llevar primero que nada, orden en la organización, para poder asegurar un desarrollo de esta. Nos ayuda también para la toma de decisión, poder hacer seguimiento de actividades, poder también nos ayuda para la comunicación efectiva, porque los documentos muchas veces como las cartas, memorándum, solicitudes, oficios, también son documentación de comunicación interna de la organización. Es documentación escrita interna de la organización, por el cual mandamos información. Y acá podemos ver la importancia, ¿no? La importancia que tienen todos estos documentos administrativos en una organización, porque en ellos va a regir orden, va a regir evidencia, va a regir seguimiento, ¿ok? Entonces, por eso tenemos nosotros que hacer una redacción que debe cumplir con determinados principios y características.
esta redacción tiene que cumplir con determinados principios y características porque precisamente, vamos a ver por aquí cuáles son estos principios y características. La redacción de actuaciones administrativas debe seguir bases para lograr sus objetivos, es decir, sus objetivos de constancia y comunicación. Por lo mencionado, los principios que debería cumplir un texto administrativo son: primero que nada, la formalidad. Creo que los tenemos por acá detallados. Sí, los tenemos por aquí detallados. Ok, 4 principios fundamentales que debe cumplir cualquier documento administrativo que nosotros vayamos a redactar. Primero, la formalidad. La formalidad va a consistir en la redacción tomando en cuenta normas, pautas o formatos. Esto te permite optimizar procesos o recursos, así como facilitar su tratamiento. Si es que hablamos con formalidad, el hecho de que ya nosotros estemos dando información, estemos guardando información, estemos detallando información en un medio escrito, ya está detonando formalidad por ese medio. Yo les pregunto, colegas, ¿cuál sería la necesidad de que yo transmita información por escrito y no verbalmente? ¿Por qué yo haría? Supongamos que yo le quiero solicitar a mi trabajador que venga a laborar el día de mañana que es feriado. Vamos a suponer esto. Todavía no estamos viendo redacción, pero vamos a suponer esto. Yo le quiero comunicar a mi trabajador o le quiero solicitar a mi trabajador que venga a laborar el día mañana 1 de noviembre a la empresa porque es feriado. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Dónde creen ustedes que marca la diferencia entre hacerlo por escrito y decírselo verbalmente? ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia? Generar un registro, la formalidad de los documentos es una constancia, que es una prueba, por lo que las palabras se los lleva el viento, ya está por ahí. Por cualquier problema, enviar un memorándum para que quede constancia y sepa que no es una ocurrencia, sino una política, una justificación. Ya está, muy bien, tienen razón, ¿no? ¿Por qué? Primero que nada, la formalidad. ¿Ok? ¿Qué es más formal para ustedes? Imagínense que ustedes son el trabajador. ¿Dónde sienten ustedes más formalidad? ¿Dónde sienten incluso más respeto hacia ustedes? Si es que yo les llamo y les digo, ¿sabes qué? Un favor, ¿tú crees que puedas venir a trabajar mañana que es feriado? O si les mando un documento correctamente redactado, con mi firma, con mi sello. ¿Dónde ustedes sienten que se les está respetando más? ¿Cuando los llaman por teléfono o cuando les hacen llegar un documento con la formalidad? ¿Ok? Un documento, ¿no? Una solicitud, un memorándum o algo. Incluso la formalidad reduce mucho cuando hablamos sobre documentación enviada de manera del empleador al trabajador. En este caso, reduce la coacción. ¿Ok? Reduce la coacción. ¿En qué sentido la coacción? ¿Qué es más fácil? ¿Decir no por escrito o decir no por teléfono? Ustedes supongamos que mañana no quieren trabajar o no pueden trabajar o no desean, porque es su derecho, es su feriado, no desean venir a trabajar. ¿Qué es más fácil? Decir por escrito no o decir por la llamada no. Es más sencillo mandar un documento con la respuesta, disculpándose y que por el día de mañana van a hacer el goce de su feriado que les corresponde, ¿no? A decir por teléfono, uy, a ver, déjeme ver, ¿no? Entonces, primero que nada, la formalidad de esos medios, ¿ok? Cuando queremos dar información de cualquier tipo, primero le aplica la formalidad. Segundo, muy bien lo que ustedes dicen, por ahí incluso me dicen las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y que eso es muy cierto. Cualquier tipo de documento administrativo que nosotros podamos llevar, también nos va a ayudar a tener evidencias de lo que se tiene, de lo que ocurre, de lo que hay, de lo que es a constancia de situaciones que se puedan tener, ¿no? Entonces, la evidencia también nos ayuda a la formalidad, va de la mano con lo que es la evidencia que puede tener
una organización y por ahí a veces escucho comentarios de colegas que dicen la documentación excesiva es el responsable de que haya mucha burocracia en los procesos, ¿no? Pero la documentación no es lo que genera la burocracia. Lo que genera la burocracia es la interacción constante de una misma documentación. No es decir que un documento tenga que pasar por varias manos para poder llegar a una resolución y no simplificar ese proceso, ¿no? O el estancamiento de documentación. La documentación es como el agua, dentro de una organización tiene que fluir, tiene que correr. ¿Ok? Entonces, y la documentación es necesaria. También hablamos de la simplicidad que debe tener un documento administrativo, que se basa en la aplicación de un lenguaje sencillo sin usar términos técnicos o complejos en la redacción de documentos administrativos. Este principio tiene el fin de lograr que el texto pueda comprenderse de manera completa y rápida. ¿Ok? Como por ahí ¿por qué es necesario que haya simplicidad en estos términos? Y que eso no quita el formalismo que tiene que tener el documento, pero sí simplicidad en su entendimiento. Porque, nuevamente, al igual que cuando hablamos sobre el orden en la administración, el orden es porque todos necesitan acceder a la documentación. Por eso es que tenemos que tener la clasificación de la documentación y de los archivos. Pero esta documentación también tiene que ser de entendimiento de todos. En la documentación de una empresa no se deben usar palabras clave o códigos clave que solo unos cuantos entiendan. El texto que está ahí, la información, su principal finalidad es ser entendida. ¿Ok? Por ahí creo que alguien levantó una manito. Ya está. No. Muy bien, como lo dice por ahí Noemí, ¿no? Debería ser de la misma forma como se comunica. Claro, lo verbal debería estar plasmado en lo escrito, ¿no? Pero a veces sí vemos documentaciones que agarramos, empezamos a leer y hay palabras rebuscadas, hay por ahí verbos floridos y hay muchos términos que son difíciles de entender, ¿no? Y estos términos difíciles de entender hacen que la información no se transmita de manera adecuada, ¿ok? Entonces, no es la finalidad de la documentación administrativa. La finalidad de la documentación administrativa es que cualquier persona que tenga acceso a ella rápidamente puede entender cuál es la finalidad de este documento. No que tenga que buscar interpretación o que tenga que venir a que le expliquen qué es lo que quiere decir este documento, que muchas veces nos ha pasado, al menos en el sector público, muchas veces ha pasado eso, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de instancias de áreas legales, ¿no? Y que se entiende, porque las áreas legales para redactar documentación judicial, a ellos que agarran, ellos les exigen, ¿no? Cada cosita que ponen tiene que estar con el número del decreto, el número del párrafo, el número del artículo y todo lo que llevan sobre la ley, ¿no? Entonces, a veces uno lee y se confunde y no entiende y dice, ¿me puedes explicar esto, por favor? Y ahí recién el abogado te lo puede explicar. Pero en la administración no debe ser así. En la administración tiene que estar lo más simplificado posible, ¿no? E incluso cuando yo trabajo en áreas administrativas, les indico, esta documentación que nosotros tenemos acá, debe entenderla desde el gerente general hasta el jefe de área, hasta el practicante preprofesional que está en etapa de formación y recién está viniendo a aprender. Hasta él tiene que haber entendimiento de la documentación. Si mi practicante no logra entender esta documentación, ¿cómo puedo esperar que un cliente en algún momento pueda entenderlo? ¿Cómo puedo esperar que una persona externa a la organización pueda entenderlo? ¿Ok? ¿Cómo puedo esperar que una persona nueva que se está integrando en mi organización pueda entenderlo? ¿Ok? Yo lo puedo entender porque yo lo he redactado, porque yo trabajo mucho tiempo en el área, porque yo domino este tema, pero debe ser de entendimiento de todos. Entonces, ahí radica la simplicidad y también el documento administrativo no es un documento para poder lucir tus palabras más rebuscadas, las palabras más, por así decir, o la oratoria más bonita que puedas tener de manera escrita. No, el documento administrativo no es un documento para ello, ¿no? Que sí, algunos documentos nos piden ese nivel, por así decir, un poco más elevado de formalismo, sí,
pero nunca quitando el entendimiento de por medio. La flexibilidad. La flexibilidad nos habla de que consiste en aceptar la variedad de redacciones que pueden existir. ¿Ok? Esto debido a conocimientos o sectores específicos en la organización. ¿Ok? Que la flexibilidad va un poquito de la mano con la simplicidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos habla de aceptar la variedad de redacciones que puede existir. ¿Ok? Y a eso también viene lo que es la ortografía, la bueno, caligrafía no tanto porque en realidad ya todos usamos la computadora, ¿no? Pero sí viene más lo que es términos de redacción y de ortografía acá, ¿no? Entender, siempre estar al día con qué palabras nuevas actualmente se aceptan, ya son como palabras aceptables, cuáles no, ¿no? Por ejemplo, hay muchas palabras que hasta hace unos años se consideraban palabras que no eran correctas decirlas, ¿no? Y que actualmente ya se consideran palabras correctas. ¿Por qué? Porque por el uso constante de estas palabras ya se aceptan como parte del lenguaje, sobre todo en el castellano. ¿No? Entonces la flexibilidad va de la mano con eso y la eficacia, que todo texto elaborado debe ser capaz de influir o persuadir, es decir, lograr sus objetivos trazados. En este efecto, mediante la escritura administrativa, debe ser con tiempos y costos menores posibles. Primero que nada, cuando hablamos de eficacia, hablamos de que este documento tiene que cumplir con su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Si su objetivo es informar un estado financiero, una vez que yo lo leo, debo saber cuál es el estado financiero de mi empresa. Si su objetivo es hacer un llamado de atención al trabajador, una vez que el trabajador lee este documento, tiene que saber que ha recibido un llamado de atención. Si su objetivo es saludar a otra organización por su aniversario, la otra organización debe entender que ha recibido un saludo. Debe entender que ha recibido un saludo por su aniversario. ¿Ok? Tiene que cumplir con el objetivo que ha sido trazado, el objetivo para lo que ha sido creado. No, por el contrario, si yo agarro, la empresa me manda un memorándum de llamado de atención, yo leo y no entiendo el llamado de atención, no entiendo qué quiere decir el memorándum. ¿Por qué? Porque de repente la redacción es mala, las palabras que han, no, desconozco las palabras que han utilizado, de repente, dice memorándum, pero más parece una carta de oficio o algo, simplemente no va a tener eficacia porque no va a lograr su objetivo, ¿no? Y que en efecto, la escritura administrativa debe ser con tiempos y costos menores posibles. La redacción de documentos en las áreas administrativas no deben ser un trabajo que implique bastante tiempo o que tampoco implique costos en la organización, los costos básicos, ¿no? Como la remuneración, parte de la remuneración del trabajador por el tiempo que va a utilizar para redactarlos y lo básico, ¿no? Papel, impresora, computadora, ¿no? Pero no debe generar grandes costos. ¿Ok? Y lo más importante, la documentación tiene que salir también en un tiempo, en el tiempo en el que se solicita. De hecho, para eso existe lo que es el principio de inmediatez. ¿Qué me dice el principio de inmediatez de la realidad, de la realidad de las relaciones laborales? Me dice de que todo evento que suceda en la organización y que en general, pero si es que lo enfocamos este principio un poco más hacia lo que es documentación administrativa, me dice que si yo voy a establecer documentación por algún evento que haya surgido en la organización, ya sea un oficio, ya sea una solicitud, ya sea un memorándum, ya sea un informe financiero o algo, el principio de inmediatez me dice que debo hacerlo en el acto, debo hacerlo mientras el proceso que voy a plasmar está vigente. ¿Ok? Eso es lo que me dice el principio de inmediatez. Por eso es de que es incorrecto que yo después o que yo esté, como quien dice, poniendo al día mi documentación o de repente actualmente veo que me falta hacer informes económicos de julio y de agosto. No hice informes económicos. Ahora en octubre tengo que ponerlos al día, tengo que hacerlo.
pero es incorrecto, porque ahí estoy yendo en contra, creo que hay un micrito prendido, allá, porque ahí estaría yéndome en contra de lo que sería el principio de inmediatez, ¿no? O que de repente yo agarre y haya votado a varios trabajadores de vacaciones este año. Miren, ya estamos noviembre prácticamente y que mis trabajadores hayan salido de vacaciones durante todo el año. Y que yo al mes en que salían de vacaciones no les remití su memorándum de vacaciones. Entonces, ¿qué agarro? Y digo, ya han salido en enero, febrero, marzo, abril de vacaciones y no les he dado memorándum. Ahora en octubre voy a redactar mis memorándum y les voy a poner esas fechas para poner al día mi documentación, que esa es la famosa frase, ¿no? Poner al día mi documentación. Eso, por ejemplo, también nos dice que va en contra del principio de inmediatez. ¿Por qué? Porque toda documentación debe ser plasmada mientras el proceso esté vigente. Entonces, por eso también hay que mantener orden en las organizaciones. Y si al momento en el que yo me atraso en mi documentación, no tengo al día documentación necesaria, ya no estoy siendo eficaz en la redacción de mis documentos. Y uno de los principios fundamentales precisamente es eso, precisamente me piden eficacia en la documentación. Y acá vemos, ¿no? Los principios, nuevamente vemos la formalidad, la simplicidad, la flexibilidad y la estrategia. Vamos a ver ahora, colegas, un pequeño video. Permítanme un momentito, por favor. Vamos a ver un pequeño video para poder profundizar un poquito más sobre lo que es la redacción de documentos. ¿Ok? Permítanme un minutito, voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla del video. Un minutito, por favor. Permítame, coleguita, está cargando un minutito, por favor. Ay, no lo puedo abrir. No lo puedo abrir, coleguita, discúlpenme. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado con mi computadora. A ver, voy a volver a intentar. A ver, permítame, voy a hacer el último intento. Lo que pasa es de que mi computadora últimamente ha tenido fallas para compartir videos por acá por el Meet. No lo puedo ver. Igual voy a ver si es que lo puedo abrir para finalizar la sesión, pero igual tenemos ahí en nuestro material el enlace donde ustedes pueden entrar, pueden copiarlo, pueden entrar y ahí van a poder ver todo lo que es todo este videito. Es cortito en realidad, que nos hablaba básicamente de los principios básicos y de las etapas para la redacción de documentos. ¿Ok? Y vamos a hablar de estas etapas para la redacción de documentos. Estas etapas en realidad, más que etapas, le pondríamos otro nombre en realidad, porque no podríamos denominarle tanto como etapas, ¿no? Porque si es que hablamos de etapas, podríamos hablar para la redacción de documentos, podríamos hablar que serían las mismas etapas que como la planificación, podríamos hablar también de la esquematización, de la estructura, de la revisión, de todo ello, ¿no? Pero podríamos hablar de estos términos un poco más como aspectos esenciales para tener en cuenta para la redacción de documentos, ¿no? Y acá vemos la primera, que es desde organizar la presentación de ideas. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos nosotros primero organizar la presentación de ideas? ¿Cómo nos ayuda a organizar esta presentación de ideas? Primero, nos dice que nosotros tenemos que utilizar un esquema o una estructura clara para nuestro documento de acuerdo a lo que querramos compartir o a lo que querramos plasmar.
¿ok? Entonces, primero tenemos que tener la idea general de qué es lo que queremos y de acuerdo a ello vamos a ir presentando poco a poco nuestras ideas. También nos va a ayudar a enumerar los puntos o argumentos de manera lógica, es decir, antes de redactar un documento, antes de siquiera decidir qué voy a poner, para qué, cuál va a ser mi documento, oficio, solicitud, memorándum, carta. Antes de decidir cuál va a ser mi documento, primero tengo que enumerar mis puntos o argumentos de manera lógica y secuencial para de acuerdo a ello determinar qué tipo de documentación se va a ajustar más a la información que yo quiero compartir. ¿Ok? Después hablamos de dar fluidez de expresión, ¿no? Que es que es básicamente escribir en oraciones y párrafos de longitud variada para evitar la monotonía en un documento. ¿Ok? Lo ideal no es que en un documento administrativo en general, ya sea memorándum, solicitud, oficio, carta, los documentos que vamos a ver ahora, lo ideal no es que yo coloque todo en un solo párrafo y con punto suspensivo o comas, no, porque eso le quita la armonía primero a la visualización de mi documentación. Recordemos, todo documento, lo primero que va a entrar, entra por los ojos. ¿Ok? El documento es como una foto, es como una imagen, que lo primero que va a hacer es entrar por los ojos. Si yo coloco toda la información en un solo párrafo de corrido, va a quitar armonía al documento. Incluso va a caer como monótono o tedioso poder leerlo. Y la idea no es esa, la idea no es que genere tedio, sino que genere interés en las personas que vayan a necesitar esta información o a las personas a las que va a ir dirigida esta información. Por eso se recomienda que se utilicen párrafos variados, se utilicen varios párrafos, párrafos grandes, párrafos pequeños, obviamente de acuerdo a la información que yo voy a utilizar. Acá viene también hace un momento cuando hablamos de simplicidad, utilizar un lenguaje claro y sencillo y evitar también el uso de tecnicismos o también jergas innecesarias, porque hay documentos que a veces se van muy a lo formal que resultan complicados de entender o de leer, como también hay documentos que utilizan lenguaje, podríamos decir, muy no creo que sea la palabra, ordinario o o jergas, ¿no? Y que también quitan la armonía que tiene el documento, como también van a quitar la formalidad que tiene ese documento, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una vez recibí una queja de un jefe de área, ¿ok? Entonces estaba ejerciendo jefatura de recursos humanos y recuerdo que un jefe de un área me mandó una queja acerca de una de sus trabajadoras. Y recuerdo que en el documento estaba redactado, ¿no? Me estaba mandando su documento, me estaba poniendo ahí qué es lo que había pasado, todo bien, ¿no? Y recuerdo que en uno de los párrafos, el jefe inmediato, que ya me había expuesto a mí la situación de manera oral, que yo le pedí que precisamente lo que me había expuesto de manera oral, lo pusiera de manera escrita, simplemente para proceder con la sanción del trabajador. Agarró y me puso, ya que el trabajador se dirigió hacia mí diciendo las siguientes palabras: eres un hijo de, ya saben lo que sigue, ¿no? Y muchos insultos que el trabajador le había dado y que este jefe de área me había puesto en el documento, tal cual. Yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿creen que fue adecuado? ¿Ustedes consideran que si hablamos de la fluidez de expresión, creen que era adecuado o era necesario colocar los insultos, las malas palabras que este jefe había recibido del trabajador en el documento o no? A ver, vamos, hay diferentes, cuando yo hago esta pregunta, hay diferentes versiones. Hay personas que me dicen que sí, personas que no. Por ahí creo que alguien quiere participar, que levanta la manito. Listo, ¿me Sí, puede? buenas tardes. Sí, Gilda, díganos. Sí, no era necesario especificar, podría haber de repente generalizado con algún adjetivo general, ¿no? Como de repente pues una palabra, usó palabras soeces o términos inapropiados hacia mi persona, ¿no? No había necesidad de ser tan explícito. Pienso Exacto. eso.
Exacto, y es que eso es así. ¿Por qué? Está bien, ¿no? Porque el jefe inmediato se sintió agredido. Él quería que quedase constancia de la agresión que había tenido. Está perfecto, ¿no? De seguro, no digo que el jefe haya querido, que ese jefe de haya querido faltar, llamar, mejor dicho, perdón, faltar el respeto en ese entonces a la jefatura de recursos humanos. No. Yo creo que simplemente el jefe quería que quede constancia escrita de cómo le habían faltado el respeto. Pero si ya se tiene conocimiento de las palabras escritas de manera verbal cuando él lo manifestó, de manera escrita ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya rompió con la armonía de la documentación, rompió con la formalidad. ¿No? Entonces, por eso decimos, a veces hay documentación que ya excede el tecnicismo, excede la formalidad, como también hay jergas, hay palabras soeces, hay palabras que no son necesarias, ¿ok? Por lo que ya también rompe completamente la formalidad. Y eso se tiene que enseñar, eso se tiene que enseñar incluso desde la etapa de preformación. Creo que por ahí tenemos ¿alguien levantó la manito? Vamos a ver, por ahí nos dicen, pues usted también falló en trabajar con ellos el estrés, un ambiente laboral sano y tranquilo. Debió decirle, respira, tranquilízate un poco y cuando se te pase el enojo, redactas el documento y me lo presentas. Claro, o sea, se trató de trabajar un poco eso, ¿no? Se trató de trabajar un poco para que se calmaran, ¿no? Más que todo, el trabajador tenía que ser sancionado, sí, eso sí, porque ameritaba una sanción, pero se necesitaba más que todo la documentación escrita. Se necesitaba que este empleador, más allá de la queja verbal que presentó, también presentara la documentación escrita, porque precisamente hace un momento hablamos de eso, ¿no? Si es que si es que la documentación es, como decimos, evidencias, ¿cómo sanciono yo después a un trabajador si no tengo la evidencia escrita de la queja? Solo tengo la queja oral, ¿no? Entonces sí era necesario también por la aplicación del principio de inmediatez, que se tenía que hacer la documentación en el acto mientras el proceso estaba vigente, ¿no? Se pudo haber manejado la situación de otra forma, se debió manejar la situación de otra forma, ¿no? Pero al final, ya se conversó con el jefe, se conversó con el trabajador, se llegó a buen término, pero igual, más que todo vamos al hecho de que la armonía del documento se vio perdida por la utilización de las palabras soeces, que si bien es cierto, las palabras soeces no eran parte de la redacción que estaba haciendo el jefe de área, simplemente él citó las palabras que había recibido y al citarlas ya rompió la armonía, ¿ok? Creo que había una coleguita por ahí que estaba levantando la mano. Había una coleguita por ahí, creo que estaba levantando la manito. Ya está. Muy bien. Entonces, por eso hablamos de por eso estábamos hablando sobre la fluidez, ¿no? Ahora, también, cómo también nos puede ayudar a dar fluidez de expresión a un documento cuando estamos redactando. Esto es un tip muy importante y es leer en voz alta el texto que hemos redactado para detectar problemas de fluidez. Si tropiezas al leerlo en voz alta, es probable que el lector también lo haga. Pongamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, más que todo acá es cuando cometemos errores de puntuación, falta de comas, cuando vemos la necesidad de pasar a otro párrafo, ¿no? Entonces yo agarro y una vez que terminé de redactar mi documento o el cuerpo general de mi documento, empiezo a leerlo. Empiezo a leer mi documento. Y si yo veo que mientras leo en voz alta no hay armonía en mi lectura, ¿ok? No hay de repente, no me permite tener una vocalización adecuada o no se entienden las frases, es porque no estoy dando la fluidez, ¿no? Y la fluidez, ¿qué ayuda a mejorar la fluidez? Las comas, porque las comas en una lectura me invitan a detenerme. ¿No? Los puntos seguidos también me ayudan a hacer los puntos seguidos me ayudan a hacer una pausa, de que vamos a dar una nueva idea, pero sobre ese mismo tema. El punto aparte me ayuda a ver de que vamos a cambiar el tema o vamos a cambiar la idea, ¿ok? Me ayuda todo eso, ¿no? Entonces es importante también que cuando yo termino un cuerpo, hay que leerlo, hay que leerlo. Ustedes saben que la falta de comas muchas veces cambia totalmente la frase o el significado que yo quiero decir. No es lo mismo decir no estoy mal a decir no
estoy mal. No es lo mismo, ¿no? No estoy mal. Sin la coma, ¿qué significa? Que estoy bien. No, coma, estoy mal. No, estoy negando que esté bien. Estoy mal, estoy indicando de que no me encuentro bien. ¿Ok? Entonces, una falta de coma puede cambiar totalmente el significado que yo le quiero dar a una frase o a una oración. Acá nos dice, en una lectura debemos respetar los signos, ya sea de exclamación, coma y puntos, claro. En una lectura en voz alta, por eso invitamos a leer en voz alta y cuando redacten documentos, léanlos en voz alta. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza nos engaña. Cuando leemos un texto solo en nuestra cabeza, nos engañan. ¿Saben por qué? Porque como nosotros y sobre todo cuando nosotros hemos redactado el texto, como nosotros mismos hemos redactado un texto, mi cabeza y yo ya sabemos qué idea le hemos querido dar al texto. Ya sabemos cuál es el mensaje que queremos mandar con el texto. Y cuando yo lo lea en silencio, solo para mi cabeza de inmediato, mientras yo leo las palabras, ¿ok? Mi cabeza ya le va a estar dando la forma que le hemos querido dar. Y ahí ya no tengo validez ni veracidad en lo que estoy leyendo. Pero si yo leo en voz alta, mi cabeza ya no solamente o mi cerebrito ya no solamente está recepcionando la información que mis ojos están leyendo, sino también la información que mis oídos están escuchando a través de mi voz. Prácticamente es como que una segunda persona me esté leyendo el texto a mí, ¿ok? Entonces ahí yo voy a tener otra visión completamente diferente a la que tenía cuando solo hablaba conmigo mismo, cuando solo hablaba con mi propia cabecita. ¿Ok? Entonces, es necesario que cuando hagamos redacción de textos, en general, no solamente para documentos administrativos, si quieren mandar un mensaje de WhatsApp a alguien importante o un mensaje, una invitación o algo, y quieren estar seguros que han hecho una buena redacción, que se entiende lo que quieren decir, léanlo en voz alta. Léanlo en voz alta y ahí se van a dar cuenta si en verdad por ahí hay fluidez o estamos fallando en fluidez. Inténtenlo, háganlo, en realidad es muy recomendable, ¿no? Y también para dar fluidez, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Utilizar la coherencia en las ideas que tenemos y conectarlas de manera lógica, ¿ok? Revisamos que la información fluya naturalmente de una idea a la siguiente. ¿Ok? Y si es que no queremos, y si es que vemos que no fluye naturalmente de una idea a la siguiente, entonces marquemos por punto. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. ¿Ok? Si es que vemos que de repente, a veces pasa, ¿no? Que estoy redactando un documento y mi idea del punto, de mi primer punto va relacionada con el siguiente punto que voy a hacer. Y está bien, ahí puedo hacer una escritura fluida, ¿no? Que no se note porque no se va a notar un cambio drástico en el tema, porque sigue siendo un tema similar. Pero a veces, por ejemplo, yo le quiero redactar a un trabajador que tengo instrucciones, tengo indicaciones para él, ¿no? Pues sus indicaciones, ¿cuáles son? Que va a trabajar mañana feriado, que va a ingresar media hora más tarde y que vamos a suponer otra cosa, y que se le va a evaluar este mes el desempeño. 3 puntos que voy a poner en un solo documento y que uno no se relaciona directamente con el otro, son diferentes. Entonces, si yo trato de dar fluidez, yo no podría agarrar y pasar directamente yo no podría agarrar y pasar de manera sutil de que, estimado trabajador, mañana feriado vas a laborar y asimismo, también a partir de mañana tu horario de trabajo va a ser media hora más tarde y por lo tanto vamos a iniciar una evaluación de desempeño. Estoy dando una relación en 3 términos que no tienen relación. Entonces, es más sencillo que yo agarre y le diga, estimado trabajador, le comunico la siguiente información. 1, el día de mañana se solicita su presencia para el trabajo. 2, a partir del día tal, su horario de ingreso se retrasará media hora. Y punto número 3, vamos a iniciar una evaluación de personal hacia usted. ¿No? Ya tenemos los 3 puntos. Hay fluidez, hay armonía, hay confusión. No hay confusión porque los 3 términos están bien separados cada uno y bien entendibles. A veces no hay que buscar simplemente fluidez y ya.
¿no? Simplemente hay que buscar entendimiento, y cuando no se puede dar entendimiento de manera adecuada, entonces pasemos punto por punto. Y también hablamos de la verificación, de la precisión y la claridad, ¿no? Verificar la precisión y la claridad. Hay que investigar y verificar los datos y hechos que se están colocando. Asegurémonos de que la información sea precisa y esté respaldada por fuentes confiables. Que aunque esto parezca un hecho obvio o parezca que, bueno, pues es que siempre es así o es lo obvio que siempre sea así, hay muchas organizaciones que tienen problemas, que han entrado en juicios, personas que han sido demandadas por emitir documentos que no han tenido la verificación necesaria o que no han tenido fuentes confiables, ¿ok? Sobre todo cuando toquemos delicados, ¿ok? Hay que siempre dar las fuentes confiables y tener la redacción adecuada. También tener redacción adecuada si es que no hay verificación o fuentes confiables. Hay que también evitar la ambigüedad. Hay que ser claros y específicos en la expresión de las ideas que tengamos. Un documento, ya hemos dicho que su finalidad es cumplir con su objetivo, que es de informar, ¿no? Y si yo soy ambiguo, la ambigüedad no transmite nada. Un documento ambiguo es un documento mal hecho. Eliminar también palabras o frases vagas que no aporten al documento. ¿Ok? Hay que eliminar estas frases vagas, por ejemplo, frases de repente que a veces son más del contenido que se debe tener, ¿no? Por ejemplo, hay frases que, estimado tal, ¿no? Esperando que usted esté gozando de un buen día y esté gozando de salud en compañía de todos sus seres queridos, quiero expresar mi profunda estima y asimismo comunicarle. Miren todo el texto que he dictado cuando simplemente puedo iniciar a decirle, esperando que goce de buena salud, le expreso mi estima y sigo con el comunicado. No, hay que evitar estas palabras vagas o frases, ya también podríamos decir frases cliché, que no aportan a mi documento, ¿no? Un documento también tiene que tener un grado de originalidad. ¿Ok? Un documento no puede ser simplemente, o al menos las primeras partes, la copia, o lo que uno siempre recibe, ¿no? Cuando uno agarra y recibe un documento a su nombre y vemos que la persona que nos ha enviado nos coloca, con profunda estima, atentamente, tal, esa famosa palabrita, con profunda estima, no tiene un significado. ¿Por qué? Porque sabemos que lo han sacado de otros documentos, sabemos que tanto como me llega a mí, como se lo van a enviar a otras 500 personas, siempre van a tener el término la profunda estima. No, no está mal tampoco, no es que incomode, no es que uno diga qué mal, que repite y repita la frase, no, pero estas son frases ambiguas, son frases vagas que no aportan a mi documento, ¿no? Entonces, por eso también siempre decimos que los documentos tienen que tener su grado de originalidad. Hay que darle también, si nosotros estamos redactando un documento, nosotros no somos impresora para hacer copy y pega de otros documentos. Cada uno de nosotros tenemos ahí, como quien dice, nuestro toque, ¿no? Tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestro valor agregado que podemos darle un documento para que tenga más armonía, ¿no? E incluso puedo poner con mucho cariño, un abrazo cariñoso, si es que es una persona de confianza, ¿no? Un bonito deseo, no sé si es que se acerca alguna fiesta de repente o algo, pero siempre darles un toquecito que a nuestros documentos nos diferencie. Dale ese pequeño documentito que diferencie nuestra documentación. Que no haga que simplemente sea un copia y pega de un documento que hemos buscado en Google y que hemos descargado y hemos cambiado nomás solamente los datos que queríamos y listo. No, por lo menos, si es que vamos a estar dentro de una organización, aprendamos a hacer esto. Dentro de una empresa, aprendamos a que cuando una persona recibe un documento firmado por mí, tenga ese toque de originalidad que es mi toque, que es mi esencia. Aprendamos siempre a hacer eso. Es lo que yo siempre le pido a los alumnos, les digo, que en sus procesos administrativos, en su labor, en su desempeño, no lo hagan igual que el resto. No lo hagan como todo el mundo o no simplemente utilicen formatos ajenos de otras personas, no. Utilicen su punto de originalidad, utilicen su toque, métanle algo suyo, ¿no? Para que se sepa de que eso es de ustedes. También por ahí nos dice,
Nos ayuda a utilizar ejemplos concretos y casos reales, ¿no? Y cuando sea posible ilustrar nuestros puntos o hacerlos más comprensibles, guiarnos de otros formatos es bueno. Guiarnos de formatos similares que necesitamos es bueno. Lo que no es correcto es copiar los formatos tal cual. Eso hace que nuestro documento pierda totalmente su originalidad, su eficacia, su fluidez, su organización, su verificación, su claridad. ¿Ok? Copiar totalmente un documento hace que pierda bastante nuestro documento. ¿Y qué consideraciones a tener, qué debemos considerar para la redacción de nuestros documentos? ¿Ok? ¿Cuáles son las consideraciones principales para nuestros documentos? Primero, empezamos nosotros a preguntarnos ¿por qué escribimos o por qué escribimos los documentos? Que hace un momento ustedes me lo han respondido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre decirlo verbalmente o hacerlo de manera escrita, ¿no? ¿Por qué tenemos que escribir un documento? Y ya lo hemos dicho hace un momento, tenemos que escribirlo porque nos ayuda, primero como evidencia, después, y ojo, evidencia no siempre es para casos malos, hay evidencias para evaluaciones, también para situaciones beneficiosas para el trabajador o para la organización. ¿Ok? Pero nos ayuda como evidencia. Segundo, por el formalismo que esto tienen. Y tercero, para que personas ajenas a esta situación o a esta área o a esta dependencia o a ese trabajo desarrollado también tengan conocimiento de lo que se hizo a través del documento escrito. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Ya lo hemos mencionado, es que haya mayor orden en la organización y el acceso a la información a través de la clasificación y ordenamiento de documentos y archivos va a ser rápido y a través de una buena redacción de documentos va a ser simple, va a ser de simple entendimiento. ¿Cuáles son los asuntos y circunstancias en los que tenemos que enfocarnos para hacer redacción de documentos? En realidad, todo asunto y toda circunstancia de la organización siempre debe quedar plasmada en documentación escrita. Siempre, ¿no? Incluso, por ejemplo, para el llamado de atención de los trabajadores, acciones disciplinarias de trabajadores, por ejemplo. Si tocamos el tema de acciones disciplinarias, por lo general, la primera acción disciplinaria que se realiza con los trabajadores es el llamado de atención verbal o la amonestación verbal, ¿no? Que es precisamente cuando hablamos con los trabajadores de manera verbal, ¿no? Cuando hablamos con ellos y preguntamos o expresamos cuál es la situación, qué es lo que sucedió, escuchamos al trabajador y tratamos de dar retroalimentación, de dar opciones de corrección para que no se siga cometiendo la falta. Miren, estamos hablando de un llamado de atención verbal, pero incluso después de ese llamado de atención verbal, se debe llenar un formulario, un cuaderno de ocurrencias o algo de manera escrita que certifique y que evidencie que ese trabajador ya recibió un llamado de atención verbal. ¿Ok? Miren, estamos hablando de que eso ha sido un proceso verbal, pero ese proceso verbal, el proceso se tiene que plasmar también de manera escrita en un documento. Ok, vamos a ver por acá, nos dicen, sería como formalidad, porque si deseamos evidencia quedaría en el registro de ingresos y salidas. Depende, en realidad, o sea, el ingreso de entrada y de salidas nos sirve como evidencia también, pero la documentación es donde nos va a redactar la información, el hecho ocurrido, ¿no? Todo va a estar en el documento, ¿no? Y el documento escrito también sirve como salir, también está ahí, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de que cualquier proceso de la empresa, asunto y circunstancia debe ser plasmado también de manera escrita, siempre. ¿Ok? ¿Quién lo va a recibir? Eso va a depender a quién se vaya, aunque suene ilógico, no a quién se vaya a dirigir. Dentro de una organización, cualquier persona, todos los trabajadores deben recibir información escrita, ¿no? Pues se recibe la documentación a través de ¿qué, no? A través de jefes a trabajadores, de trabajadores a jefes, documentación entre pares, personas ajenas a la organización o entidades externas también reciben documentación de parte de esta entidad. La documentación va dirigida hacia todos los ámbitos, tanto de manera interna como de manera
externa y las consideraciones que debemos tener, que hace un momento ya lo hemos mencionado, la importancia de utilizar adecuadamente los signos de puntuación. Afortunadamente ahora el problema de ortografía ya no es un problema, ¿no? El problema que antes había de la ortografía ya no es un problema. ¿Por qué? Porque si yo cometo una falta ortográfica, automáticamente el programa que más utiliza para la redacción, en este caso el Word, automáticamente el Word me marca de que hay una falta de ortografía para que yo pueda corregirlo. Pero el Word todavía no tiene la capacidad para poder entender la redacción adecuada. Y hay palabras que, por ejemplo, con tilde sirven para redactar cierta información y sin tilde para redactar otra información, ¿no? Y aunque el Word por ahí trata de ayudar, el Word todavía no nos corrige redacción. Entonces, ahorita, actualmente, en la documentación que se percibe en las organizaciones, no vemos tanto el problema de faltas de ortografía, pero sí vemos bastante el problema de redacción. ¿Ok? Sí se ve bastante el problema de redacción cuando quieren dar a entender una idea, pero su redacción es tan, no es nada buena que no se dan a entender, ¿no? Entonces, por eso también los signos de puntuación ayudan, colocar las comas, punto y coma, punto seguido, el punto aparte, ¿no? También parafrasear las frases, ¿no? Parafrasear también nos ayuda a dar mayor entendimiento y simplicidad a la documentación. Y ahora vamos a ver la estructura para la redacción de los documentos. Podemos arrancar primero desde el membrete. Cuando arrancamos desde el membrete, arrancamos desde la parte de arriba. Creo que por acá tenemos un documento, ahorita lo vamos a mostrar. Arrancamos desde la parte de arriba, que pueden ir, por ejemplo, imaginémonos que esta es una hojita de Word. Acá, por ejemplo, nuestro membrete puede ir lo que es IT 1, 2, 3, ¿no? Pero de cada una de nuestras organizaciones con el nombre de la organización en general. Dependiendo del tipo de documento, porque hay algunos documentos que primero que nada el título que deben llevar es, en el caso de los oficios, por ejemplo, es el nombre del año actual. Año con año el gobierno establece un nombre a cada año, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los oficios, debe llevar primero el nombre, ¿no? Por ejemplo, este año 2023 es el año de la unidad, la paz y el desarrollo. ¿Ok? Es el año de la unidad, la paz y el desarrollo. ¿Ok? Pero, a ver, por acá creo que leímos algo. Ah, ya, listo. Ahora, después sigue la fecha, ¿no? La fecha en la que se está realizando el documento, ¿ok? La fecha en la que se está redactando el documento y en la que se está firmando el documento, ¿ok? No es que de repente yo hoy día 31 en horas laborales estoy redactando mi documento, pero yo sé que este documento la persona lo va a recibir todavía después del feriado, lo va a recibir el 2 o el 3, ¿ok? Entonces, por si acaso le voy poniendo la fecha del 3, no. Se coloca la fecha en la que lo estamos redactando. Igual, si es que yo quiero constancia de en qué momento salió, en qué momento ingresó a la otra dependencia o a la otra empresa, para eso cada uno tiene su recepción, ¿no? Cuando te recepcionan un documento, te sellan, te ponen el día, la hora en que están recepcionando tu documento y ahí sale la hora en la que lo están recepcionando. Pero tú debes poner la fecha en la que lo estás redactando, el destinatario, después va el saludo a quien está dirigido el documento, el texto, que es el cuerpo, la despedida, que también debe ser formal, la firma con el nombre y el cargo de la persona, que es la estructura general en realidad. Y vamos a ver, hoy día dijimos que íbamos a ver lo que era la redacción de solicitudes y oficios. Y acá nos dice, lo primero y que realmente debemos tener en cuenta es que son muchos los tipos de cartas de solicitud que podemos realizar, desde para solicitar una subvención hasta para pedir un presupuesto a una empresa. La carta de solicitud es muy utilizada y debemos saber cómo realizarla correctamente. Normalmente, salvo contadas excepciones, la carta de solicitud va a estar dirigida a una persona o entidad cuyo responsable no conocemos. Por tanto, es imprescindible tratar de crear una carta formal en la que el destinatario pueda identificar correctamente qué es lo que se solicita y quién realiza la solicitud. Y es que esto es muy cierto. Normalmente en la solicitud
nosotros normalmente, dependiendo, ¿no?, de la situación, pero normalmente nosotros, más que no conozcamos a la persona, no hay un grado alto de confianza con la persona que estamos haciendo este tipo de solicitud. ¿Ok? No hay un grado alto de confianza, porque si hubiese un grado alto de confianza, se haría la solicitud directamente, ¿no? Supongamos que yo supongamos que yo trabajo para una pequeña empresa, ¿ok? Donde solo somos mi jefe y yo. Supongamos que es una pequeña empresa y mañana quiero pedirle a mi jefe un par de horas libres. ¿Ok? Puedo ir y le puedo hablar directamente a mi jefe que mire, por este asunto puedo tomar un par de horas libres, listo. Pero si ya es una empresa en la que yo, con la persona encargada de dar las autorizaciones, no la conozco o no hay un grado de confianza o hay mayor formalidad, sí me van a pedir que redacte, por ejemplo, mi solicitud para pedir un par de horas libres. ¿Ok? Entonces la solicitud va dirigida por lo general a personas que no conocemos o que no hay un alto grado de confianza. Es por eso que tenemos que tratar de que la carta sea formal, entendible, que se entienda lo que estamos solicitando, en este caso la solicitud, y nos presentemos adecuadamente sobre quién está realizando la solicitud. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, a ver, ay, estas cartas están, pensé que iban a estar más grandes acá en el PDF, pero ya, acá vemos, ¿no? Por ejemplo, si no, le voy a mostrar otra solicitud que tengo por acá. A ver, sino que tengo algunos datitos que quiero borrar, pero ya está, no puedo borrar esto. Pero ya, no, pero vamos a ver estos modelos de solicitud, sino que el que yo quería mostrarles que está acá está muy chiquitito, pero vamos a mostrar por acá algunos modelos de solicitud. ¿Ok? Que arrancamos por el membrete, acá está, luego la fecha, acá tenemos lo que es la fecha, el destinatario, estimado señor don José Luis Arenas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, utilizar el don, el doña, es un formalismo, sí, pero es un formalismo que ya poco a poco ha sido destituido. ¿Por qué hemos destituido el don o el doña? Primero que nada, si hablamos de aspectos internos en la organización, por el grado académico. Licenciado, magíster, doctor, ¿ok? En caso que la persona que nos vamos a dirigir no tenga de repente algún grado académico, señor, señora, ¿no? O estimado o estimada, ¿no? Pero por lo general el don y el doña, aunque todavía son utilizados como formalismos, ok, ya poco a poco se han ido destituyendo. Seguimos, dice, me pongo en contacto con usted para solicitar un permiso laboral de 5 días correspondientes a la semana 24, entre los días 15 y 20 de este mes, tal y como me corresponden como días de vacaciones y cuyo disfrute tengo derecho a solicitar. Y para que conste lo firmo abajo, Manuel López y su firma. Simple, pequeño, simple, no hubo mayor complejidad al entenderlo, bastante clara la información, se ve que el trabajador se pone en contacto para solicitar su permiso laboral a cuenta de vacaciones, que es su derecho poder solicitarlo, se presenta en la parte de abajo y listo, ya está. Acá, así de simples deben ser las solicitudes, ¿no? Si vemos por acá, tenemos otro formato de solicitud, que por ejemplo, si es que lo pueden ver, si es que se acercan de repente un poquito, lo van a poder visualizar mejor. Si no, voy a tratar de salir y voy a tratar de acercarme un poquitito. A ver, ya está por acá. Ya está. Miren, acá, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, acá la otra solicitud, nos dicen, esto, por ejemplo, es otro formato que, a diferencia de este de acá, tiene más armonía. Pero ¿dónde ha agarrado la armonía este formato? Miren, acá al utilizar las sangrías, acá también al utilizar más párrafos, y acá, por ejemplo, miren, esta persona, Susana Vilca, es una persona que está enviando su solicitud a un banco, a Banco Crear en este caso. Es decir, ella no conoce a nadie de la organización. Entonces, con más razón, todavía acá en este ejercicio, en este formato, todavía vemos que es un trabajador de la empresa, ¿no? Es decir, que no es una persona ajena, que Manuel López no es una persona ajena a la empresa.
¿no? Pero en este caso específicamente de Susana, me parece, ella sí es ajena a la empresa. Por lo tanto, ella tiene que ser aún más explícita en qué es lo que está solicitando y presentarse adecuadamente. Presentarse quién es ella para poder solicitar, ¿no? En este caso, ella está solicitando una copia de voucher y nos pone yo, Susana Vilca, ¿no? Con DNI tal, con domicilio tal, del distrito tal, ¿no? Con el debido respeto me presento y digo, ¿no? Digo que siendo prestaria, no leo bien, de su prestigiosa entidad, que habiendo, bueno, la cosa es que acá nos piden, ¿no? Que habiendo extraviado el voucher original y debiendo procesar dicho documento a mi padre, solicito en este caso, tengo a bien reclamar, la copia del voucher, ¿no? Por lo expuesto, tengo usted, acceder a mi solicitud por ser justa. Y acá nos pone la fecha y su firma y su DNI. No, entonces en este caso, Susana tiene que ser mucho más cautelosa para redactar su solicitud porque ella tiene que presentarse bien porque es una entidad con la cual no la conoce a ella, aunque sea su clienta, no la conocen presencialmente o personalmente a ella, no hay ningún grado de confianza ni ella conoce a las personas que van a tramitar su solicitud, por lo tanto ella tiene que ser más cautelosa en presentarse, a diferencia de Manuel López, que Manuel López es trabajador de esa organización, es parte de la empresa y ya tiene, por así decir, mayor conocimiento. Y si hablamos de los oficios, ¿no? Una carta de oficio es un documento utilizado para comunicar de manera oficial y directa a un destinatario específico, palabra muy importante, una comunicación oficial, ¿no? Emitido tanto por instituciones públicas como privadas. Por lo general, una carta de oficio se redacta se redacta con el objetivo de informar, siguiendo una estructura y estilo de escritura estrictamente protocolarios. Miren, palabras, comunicación informal y protocolar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el oficio lo vamos a utilizar más que todo para actos protocolares. Y es importante conocer cómo redactar un oficio correctamente, ya que es un documento que se utiliza para diferentes ámbitos laborales y administrativos. Tenemos nosotros, creo que por acá están. Antes de ver la estructura de los oficios, vamos a ver, por acá creo que los tenían. Vamos a ver la clasificación y los tipos de carta de oficio. Por destino y por procedencia institucional tenemos dos tipos. El oficio interior, que es un oficio que de uso interno y que por ende va a ser movilizado dentro de las propias oficinas de la empresa, que por eso se le denomina como oficio interior, y el oficio exterior, que es un oficio que va a salir a entidades o instituciones externas o que va a ir dirigidos a un público general. ¿Ok? Para ambos oficios tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, que van a ser de uso oficial, van a ser de uso oficial y protocolar. Y dos, que también tienen que tener una redacción muy formal, pero entendible. Tiene que haber mucho formalismo, pero también entendimiento. Y ahora sí vamos a ver la estructura. Tenemos que empezar por el lugar, por la fecha, la numeración. ¿Por qué? Porque los oficios arrancan con una numeración, ¿no? Que ya va a depender también de la organización, que pueden empezar en este caso podrían empezar de repente por el 001-2023, si es el primer oficio del año que va a redactar la empresa. El segundo oficio ya será el 02-2023. Los oficios salen en orden numérico, ¿no? Después del oficio 2 sale el 3, el 4, el 5, el 6 y hay que llevar registro de esos oficios. Por eso es importante también lo que era la clasificación y ordenamiento de documentación. De todo el destinatario, lo ideal es que no ocupe más de 4 líneas en el documento, ¿no? Se sugiere incluir nombre completo, cargo y lugar o nombre de la institución exterior o ajena a la que va a ir, el asunto y resumen, que se especifique el asunto de qué trata el documento seguido por 2 puntos, y un resumen con el que se explica el contenido del oficio, el cuerpo,
Si se habla de cómo redactar un oficio, está claro que es el punto clave, así que para dar a conocer el mensaje, que ya hemos dicho que tiene que tener bastante formalismo, pero también tiene que ser sencillo, tiene que ser fluido. ¿Por qué? Porque esto puede ser tanto de manejo interno para la misma organización, como también puede ir de repente a un público general o puede ir a una oficina externa. Y la despedida, que tiene que ser de manera cortés para que la relación se mantenga en buenos términos, ¿ok? Y nunca olvidarnos al final agregar un atentamente con la firma, ¿ok? Y el nombre de la persona que está emitiendo ese oficio, ¿no? Y también, de ser posible, y de hecho en todo tipo de documentación siempre es necesario que la persona abajo firme con su sello y un sello de la institución, porque eso le va a dar mayor valor al documento, mayor valor y validez al documento. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Vamos a ver, eso es por el signo de procedencia, vamos a ver acá, dirigidos a una o varias personas. ¿Cuándo es un oficio simple? Un oficio simple es cuando se redacta o va a ser dirigido a una sola persona o a una sola institución. Es decir, cuando este oficio tiene un solo destinatario, ¿no? Ya sea una persona o una institución, y es un oficio múltiple cuando la estructura es similar, pero es cuando este oficio múltiple tiene varios destinatarios o la información es abierta o es para varias personas y no dirigido para una persona en específico. ¿Ok? De todas formas, tiene que ser, incluso el oficio múltiple tiene que ser aún más comprensible que el oficio simple, porque el oficio directo simple, incluso yo lo puedo hacer más personalizado dependiendo al grado educacional que tiene la persona que lo va a recibir. En cambio, el oficio múltiple yo tengo que hacerlo de manera más entendible porque lo van a recibir diferentes personas. Y acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de oficio, ¿no? Les había indicado hace un momento que los oficios tienen que arrancar acá con el nombre del año. Acá está primero el membrete. No siempre toda empresa para su documentación tiene que acostumbrarse a manejar su membrete porque esa es su marca, ese es su sello de la empresa, ¿no? Entonces, primero acá está el año, ¿no? Ya hemos dicho que este año, al menos en el Perú, se llama Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Por ejemplo, aquí en el año 2016 era el año de la consolidación del Mar de Grau, ¿no? Acá está, acá tenemos después el lugar y la fecha. En este caso, Lima, Arequipa, Puno, Juliaca, donde estemos, ¿no? 05 de septiembre del 2008. La numeración, acá está lo que les indicaba, ¿no? Dependiendo del número de oficio va a ir la numeración. Acá está, en este caso era la 960 del año 2016. El destinatario, este destinatario ha sido enviado para el señor Efraín, acá está, no puedo leer bien el apellido, y su cargo, ministro de Relaciones Exteriores. Acá está, asunto, ampliación de relaciones culturales con Rusia. Por eso no podía leer el apellido, porque era ruso. Ok, acá está. Ok, acá está el cuerpo, ¿no? El cuerpo, acá está todo, tengo el agrado de dirigirme a su despacho para poner en conocimiento el cuerpo al final, ¿no? Es por ello que me permito manifestarle la conveniencia, el agregado cultural, la despedida. Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi especial consideración. Atentamente, Renato Tapia, ministro de Educación. Acá, por ejemplo, un error que podemos ver, no puede poner acá solo Renato Tapia, tiene que poner su nombre completo y, de ser posible, que yo estoy segura que lo debe tener Renato Tapia, también debe poner su grado académico, ¿no? Licenciado, ministro, doctor, lo que deba tener, ¿ok? Pero también debe tenerlo. Ok, vamos a ver por acá otro ejemplo de oficio para poder culminar esta parte. A ver, permítanme un momentito, voy a abrir por acá tenía un oficio, me parece. A ver. Sí, listo, acá tenía otro oficio, quiero ver si es que no estamos, sí, este está bien. Acá tenemos otro oficio, a ver, permítame un momentito, voy a dejar de compartir para poder ver otro oficio, que en este caso este oficio ya lo tenemos firmado y todo, con el sello que también
les estaba indicando, a ver por acá, ¿dónde está este otro oficio? Ya, les voy a compartir toda la pantalla porque no puedo entrar solo a este. A ver, ¿se ve? Listo, ¿me confirman por favor si se puede ver el oficio? Sí, sí se puede ver, ¿no? Ya está. Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que mencionamos hace un momento, el membrete. Acá está el membrete de la institución, año del bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Para el 2021 ese año tenía el número de oficio, el 191 del año 2020, el destinatario. Acá sí podemos ver, por ejemplo, que el don, el doña, ya ha sido reemplazado esta vez, ya cada vez lo reemplazamos más por el grado académico y en caso de no tener el grado académico, señor, señora, don o doña, ¿no? Acá está jefe de la oficina de defensoría, del jefe de la oficina de defensoría del pueblo de Arequipa. Miren, por ejemplo, lo característico de este oficio, que este oficio es de la Universidad Nacional de San Agustín, pero está saliendo hacia otra, está saliendo a la Defensoría del pueblo de Arequipa. ¿Okay? Es decir, está saliendo hacia otra institución. Este oficio no es interno, este oficio es externo. Presente de mi consideración, es grato dirigirme y comunicarle que ante las condiciones de la pandemia COVID hemos identificado egresados, listo, acá está, ¿no? Cursos tecnológicos para acceder, listo, acá está, su cuerpo, acá está, ante ello acordó tomar, acá está, miren, todo, acá su cuerpo, todo ello, sin otro particular hago propicia la oportunidad para renovarle mi aprecio y estima personal atentamente, acá está, su grado académico, doctor Roel Sánchez Sánchez, rector, aquí está la firma y el sello que da mayor validez a a un oficio. Y lo más importante, como podemos ver acá, miren, estamos hablando de un documento bastante formal donde si queremos de repente por acá entender cuál es la finalidad de este documento, lo vamos a entender fácilmente. Dice, es grato dirigirme a usted para saludarle y comunicarle que ante las condiciones creadas por la pandemia COVID-19 a nivel nacional, hemos identificado a egresados de educación secundaria que carecen de recursos tecnológicos para acceder al examen virtual de la universidad. Ante ello, el Consejo Universitario acordó tomar un examen presencial gratuito para los estudiantes que estimamos serán un número de 1000. El examen se realizará el sábado 24 de abril a las 9:30 horas en el Estadio Nacional de la Universidad Nacional de San Agustín, tomando todas las medidas de bioseguridad establecidas y proporcionadas por la UNSA. Estamos hablando de un documento bastante seriedad de dos instituciones públicas, ¿ok? Bastante conocidas como la San Agustín y la Defensoría del Pueblo, y se entiende claramente el cuerpo, se entiende claramente la información. No hay la necesidad de palabras rebuscadas, no, simplemente que el cuerpo es bastante fluido de entender. No ha habido mayor dificultad en poder entender esa información que nos han otorgado, ¿no? Entonces, es muy sencillo poder hacer la redacción, solamente nosotros tenemos que procurar la puntuación, poder buscar también adecuados formatos que para la siguiente sesión, ahorita no los he podido descargar, pero para la siguiente sesión, a través de la Miss Elizabeth, yo les voy a hacer llegar un listado, no listado, más que todo una carpeta de diferentes formatos en Word que podemos utilizar, que podemos aplicar, ya sea para memorándums, para cartas, para oficios, ya sea también para solicitudes, para que podemos tener sin membretes, para que ustedes puedan implementar sus membretes, para que puedan aplicar su redacción. Ahí tengan varios modelos de redacción de los cuales ustedes van a poder guiarse. Y muy bien, estimados, ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que todavía nos quedan 2 documentos más pendientes por ver la redacción. Entre ellos son, a ver cuáles son los 2 documentos más. Tenemos que ver la redacción de los informes y los memorándum. Vamos a ver la documentación de informes y memorándum. Muchas gracias, estimados. Espero que hoy día, si es que van a salir, se diviertan con precaución.
Si no es así, que pasen una noche tranquila en casa y que el día de mañana